cordial saludo. Mi nombre es Oscar Vega, estudiante de la especialización en neuropsicología de la Universidad Iberoamericana. Y junto a mis compañeras Daniela Galeano y Rosemary Quiroga, abordaremos y explicaremos de manera didáctica la disgrafia y con ello su conceptualización, sus teorías explicativas, sus tipos de disgrafia y por último, las características clínicas de la disgrafia. Comencemos hablando de su conceptualización. El trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del niño o del individuo para componer textos escritos, manifestándose por errores gramaticales en la elaboración de frases. Presenta una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. Es importante resaltar que la disgrafia casi siempre va asociada a otros trastornos de aprendizaje, como lo son la dislexia o la discalculia. Asimismo, puede acompañarse por déficit de la motricidad. Atención a esto. No todos los niños con dificultad para componer textos escritos tienen este tipo de trastornos. En esos casos puede ser una instrucción deficiente, la falta de experiencia para manipular las estructuras del lenguaje o un problema cognitivo o emocional generalizado que pueden afectar la expresión escrita del niño. Hablemos ahora de las teorías explicativas de la disgrafia, comenzando por la teoría clásica, que define la disgrafia como un trastorno que afecta la forma y el significado de la letra, y es de tipo funcional. Portellano denomina disgrafia primaria cuando el alumno presenta una letra defectuosa sin que existan causas madurativas que la expliquen. La disgrafia secundaria es la mala letra cuando está condicionada por un componente caracterial. Esta teoría señala que entre las causas de la disgrafia se encuentran trastornos de tipo madurativo, trastorno de lateralización, trastorno de la deficiencia motora, trastorno del esquema corporal, funciones percibomotrices y trastornos derivados de la dificultad disléxicas. Teoría cognitiva. Esta teoría establece 4 procesos que intervienen en la conducta de escribir, como lo son planificación, proceso de construcción sintáctica, proceso de recuperación de elementos léxicos y procesos motores. Esta teoría señala considerar que los niños que presentan dificultades en la escritura poseen estrategias inmaduras o ineficaces por carencia de capacidades metacognitivas, por falta de conocimiento lingüístico o por representaciones mentales incorrectas, explicando generalmente esta teoría que los trastornos disgráficos se asocian a dificultades o procesos cognitivos. Independientemente de la aparente oposición entre ambos modelos, lo cierto es que generalmente los niños que presentan dificultades en su escritura presentan deficiencias tanto en la calidad del acto de escribir como en el contenido u organización de ideas. Tipos de disgrafia. Cuando hablamos de tipo de disgrafia, debemos diferenciar 2 grandes clasificaciones que cada una de ellas incluye. Así, disgrafia adquirida. La disgrafia adquirida consiste en dificultades en la escritura, debido como consecuencia de una lesión cerebral en personas que ya sabían escribir. Por ejemplo, personas que han sufrido un traumatismo en una zona determinada de la cabeza. En la disgrafia adquirida podemos diferenciar las disgrafias centrales y las disgrafias periféricas. En ese sentido, comenzamos con la disgrafia central. Este tipo de disgrafia afecta los aspectos lingüísticos implicados en la escritura de las palabras. Dentro de la disgrafia adquirida encontramos 3 tipos distintos. Así, disgrafia adquirida fonológica. Nos dice que esta disgrafia se da cuando la ruta fonológica se ve afectada. En esta ruta no se reconocen las palabras en su totalidad, sino que se reconocen unidades pequeñas como las sílabas y las letras. Disgrafia adquirida superficial. Este tipo de disgrafia se da cuando se ve afectada la ruta visual
ruta que permite reconocer las palabras, pero no permite descodificar palabras sin comprenderlas o sin reconocerlas con anterioridad. Disgrafia adquirida profunda. Este tipo de disgrafia se da cuando se ven afectadas las dos rutas anteriores, es decir, la visual y la fonológica. Disgrafia periférica. En este caso, las personas que padecen este tipo de disgrafia muestran dificultades para reconocer los movimientos requeridos para poder trazar una letra o escribir palabras o frases. Disgrafia evolutiva. La disgrafia evolutiva se da en personas que se encuentran en el proceso de aprendizaje de la escritura, ya que nunca antes habían aprendido a escribir. Generalmente se trata de niños de hasta 7 años. En casos excepcionales, en personas analfabetas. Dentro de la disgrafia evolutiva podemos diferenciar 3 tipos de disgrafias, como lo son disgrafia evolutiva fonológica, disgrafia evolutiva superficial y disgrafia evolutiva mixta. Por último, hablemos de las características clínicas de la disgrafia. La principal característica de la disgrafia es la inexistencia de trastorno neurológico que sea lo suficientemente importante como para justificar el trastorno. Y en caso de que lo haya, entonces ya no sería una disgrafia, sino una discapacidad. En las características podemos encontrar: los trazos en la escritura a mano no son uniformes, falta de control en la presión del lápiz, posturas incorrectas al sentarse, distinto tamaño en letras y palabras dentro de un mismo párrafo. Los movimientos para escribir son lentos, tensos y rígidos. Dificultades para organizar las letras dentro de una misma frase. Numerosos errores ortográficos y gramaticales. Dificultades para expresar sus propios pensamientos en la redacción. Presentamos a continuación nuestras referencias bibliográficas. Un excelente día y hasta una próxima oportunidad.